Hola, buenos días, amiguitos y amiguitas, ¿cómo están? Vamos a continuar en la página 76 y hasta el final, ya, de este libro Malala. El día en que me encontré con Kainat, sus ojos grandes y negros observaban con atención, a través de sus lentes rectangulares de marco grueso, un libro de biología. Era el mismo que llevaba con ella el día del atentado. En la última página se podía leer We want peace, queremos paz. A lo lejos, el canto de un gallo atrasado me anunció que era hora de partir. Entonces me marché. Pero aún me quedaba un lugar por visitar, y en mi último día en el valle de Swat fui a buscarlo. Por aquella dirección anotada en el papel no pasaban los automóviles. Un portón y algunos escalones daban acceso a un sendero que partía del margen del río hacia una calle estrecha y flanqueada por altos muros. Continuamos a pie, yo adelante, Ejaz detrás de mí y Sana detrás de él. De pronto escuché otros pasos en nuestro camino. Un extraño nos seguía. Doblamos en una esquina y él dobló detrás de nosotros. Apretamos el paso y él aceleró el ritmo hasta que Ejaz se molestó, y cuando Ejaz se molesta, él, que es un hombre grande y posee una voz estridente, puede resultar tan atemorizante como un gigante enojado. ¿Qué es lo que quieres? Bramó, volviéndose abruptamente hacia el hombre, que desapareció asustado. Uf, más tarde descubrimos que se trataba de un espía enviado por el gobierno para vigilarnos. Un espía de verdad. Continuamos hasta que al final de la calle me topé con un hombre armado. Él vigilaba atento una casa de paredes altas y portón color gris, y tenía órdenes de no dejar entrar a nadie. Aún no sé cómo lo convencí. Yo no hablaba su idioma y él tampoco el mío, pero cada vez que eso sucede utilizo las palabras mágicas que siempre ayudan en estos casos. Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, Pelé. Porque a todo el mundo le gusta el fútbol de Brasil. Ronaldo, repitió él. Y así, como en un pase de magia, nos hicimos compinches. Hablábamos el mismo idioma, usando el arma para señalarme el camino. Abrió el portón y me permitió entrar. Ve rápido, nadie puede saber que estás aquí, dijo Sana, traduciendo las palabras del hombre, por detrás del muro como en un juego de teléfono descompuesto. En el jardín cubierto de primaveras floridas reconocí el naranjo bajo el cual Malala solía sentarse para leer a la luz del día. Aquella era su casa. Tenía una sola planta y una entrada por la parte trasera. En la cocina había ollas repartidas por todas partes, como si alguien hubiera dejado el almuerzo a medio hacer. En la sala oscura los sofás estaban cubiertos por sábanas y una vieja computadora yacía apagada en un rincón. Del otro lado divisé una puerta cerrada. No lo pensé dos veces, giré la manija. La puerta no estaba bajo llave, era la habitación de Malala, pero ella no estaba allí y encontré un ambiente vacío y frío. La mamá floreada, su preferida, estaba doblada, la manta floreada, su preferida, estaba doblada al pie de la vieja cama. La cortina roja descolorida estaba salpicada de estrellitas que ya no brillaban. Malala todavía dormía un sueño profundo, ahora en un lugar bien lejos de allí, un hospital, en otro país donde se recuperaba del disparo. Nadie sabía si volvería a despertar algún día. Yo estoy convencida de que ella soñaba con la escuela. Su habitación está llena de recuerdos, un cuaderno con palabras garabateadas aquí, lápices de colores, un pincel, una pluma estilográfica en otro rincón. Eché un vistazo a una gaveta entreabierta y allí encontré los exámenes de física y álgebra que había hecho Malala. En el armario había dos lindos chalwar camés, uno azul y uno rosado con bordados de cristales. En las paredes húmedas y ya manchadas por el moho.
El único adorno era un pequeño cuadro con unas flores. ¿Lo había pintado Malala? Era una habitación simple, pero en la pequeña estantería estaba él, el, en tamaño gigante, el premio que ella ganó, un cheque de 3 millones de rupias, más de 100.000 reales, por luchar por la educación de las niñas. Antes de salir, volví a pasear la vista por la habitación y una linda foto me llamó la atención. Malala con su padre, el profesor Ziauddin, quien le enseñó a querer tanto la escuela. Para ese entonces, sin embargo, el soldado ya gritaba desde afuera. Realmente estaba oscureciendo y era mejor partir. El viaje de regreso a casa sería largo. En la carretera repasaba las aventuras vividas y recordé la amenaza que había escuchado por la radio para que los periodistas no viajaran al Valle de Swat. Ahora, a salvo, encendí la radio del automóvil y escuché otra noticia. Esta vez una muy buena. Malala había despertado de su sueño. Ella estaba en un hospital para el tratamiento de heridos de guerra, en Queen Elizabeth Hospital. Queda en Inglaterra, la tierra de la reina, aquella que un día visitó el valle de Swat. Malala había sido transferida a ese hospital mientras dormía. Al despertar percibió que estaba sola en un lugar extraño. Les costaba respirar y ya no podía sonreír. La bala había herido el lado izquierdo de su delicado rostro. Por un instante Malala se puso triste al verse en delicado rostro. Por un instante Malala se puso triste al verse en el espejo, pero pronto volvió a sentirse feliz porque estaba viva. Su familia viajó a Inglaterra y el reencuentro fue muy emotivo. La noche pasada, cuando la reencontramos, había lágrimas en nuestros ojos, pero eran de felicidad. Felicidad, contó Ziauddin, poco después de que su hija despertara. Mientras Malala dormía, su vida cambió y el mundo cambió un poquito también. La noticia de su casi muerte se había propagado como un fuego en el bosque, me dijo su tío, Ahmed Shah, y tenía razón. Con el atentado los hombres de las montañas pretendían callar a Malala, pero el hechizo se volvió contra los hechiceros. En lugar de eso lograron que la voz de ella se hiciera aún más fuerte, y Malala pasó a ser escuchada en todas partes e hizo nuevos amigos en el mundo entero. Todos encendieron velas y sostuvieron vigilias por su recuperación. Malala estuvo 4 meses internada y fue sometida a 4 cirugías. Adivinen qué fue lo primero que Malala pidió que le llevaran al hospital cuando despertó. Libros. Despacito, ella recomenzó a leer y a escribir. Ya respiraba mejor y poco a poco volvió a hablar y a escuchar. Emocionó al mundo con un discurso en la ONU. Su lucha por la educación de las niñas ganó atención global y miles de personas se unieron a ella. Malala recibió donaciones para ayudar a millones de chicas y chicos que aún no acceden a la escuela. Pasó a formar parte de la lista de las 100 personas más influyentes del mundo y se convirtió en la ganadora más joven del Premio Nobel de la Paz. 5 meses y 10 días después del disparo, Malala estaba otra vez en un aula, en una escuela solo para niñas llamada Edgbaston High School, en la ciudad inglesa de Birmingham, donde vive ahora su familia. Yo cumplí un sueño. Pienso que es el momento más feliz de mi vida porque estoy volviendo a la escuela. Hoy tengo mis libros, mi mochila y voy a aprender. Quiero aprender sobre política, sobre derechos sociales y sobre la ley. Quiero aprender cómo puedo cambiar al mundo, dijo en su primer día de clases, el primer día del resto de su vida. Y Malala volvió a sonreír porque seguía siendo tan solo una niña que quería ir a la escuela. Aquí hay algunos dibujos donde se puede ver a Malala, la mamá de Malala, los papás, digamos, al tío. Y aquí viene una galería importante de fotos, ¿ya?
Las fotos fueron tomadas por la autora, Adriana Carranca, y forman parte de su archivo personal, a menos que se especifique lo contrario. Estas son fotos reales, ya vista de la carretera hacia el Valle de Swat, plaza principal de Saidú Sharif, capital del Valle de Swat. Comerciantes venden comidas típicas del Valle de Swat, como el pararza y la samosa, pequeñas empanadas triangulares y fritas de carne, pollo o vegetales. Aquí las mujeres usando el burka para salir a la calle, en Mingora, la ciudad de Malala. Ahí están las mujeres con el burka. Ahí está la cocinería, donde hacían estas empanadas triangulares chiquititas. Y aquí, ceremonia del traspaso de la corona del primer valí de Swat, Miangul Gochadzada Abdul Wandudad, a su hijo Miangul Abdul Han Jaansef. Uy, qué difíciles estos nombres. El 12 de diciembre de 1949, ellos son el bisabuelo y el abuelo del príncipe de Swat, Adnan. Acá en esta foto está el viejo Moib. ¿Se acuerdan que hablamos? Realmente existe. Aquí, sentada con los niños en la casa en la que me hospedé, esperando escuchar las historias contadas todas las noches por Moib, al fondo, la periodista. Y aquí, en esta fotito, se ve muy rico y apetitoso, el chapatí o pararza sale calentito y sabroso del horno a la leña de la casa. En esta foto, entrevistando a los soldados responsables por la seguridad en el sitio del atentado contra Malala. Ella también era la periodista. Aquí el patrón de la casa de Malala en Mingora, ahora vigilada por un policía. Y esta era la habitación de Malala. Es importante este registro de fotos reales en realidad. Las alumnas de la escuela Kunchal se reúnen en el patio todas las mañanas antes de clases para discutir los problemas del Valle de Swat. Ahí. Malala. Esta es una foto real de Malala en la escuela. Foto cedida por el profesor Fasal Khalid. Acá está su amiga Kainat. Kainat en la cocina de su casa, en Mingora. Ella es Kainat. Otra herida, ¿se acuerdan? Y acá en estas 3 fotos, 1, 2, 3. Chasia me ayuda a usar el velo. Chasia era la otra amiga de Malala que le ayudaba a ponerse el velo a la periodista. Vamos a leer los agradecimientos. Relatar detalladamente la historia de Malala Yousafzai desde su infancia hasta el atentado en su contra y el drama vivido por la familia los días siguientes solo fue posible gracias a los generosos testimonios brindados a la autora por los testigos oculares de los hechos. Kainat Rías, Chasia Ramzan, las 2 alumnas baleadas en el mismo atentado, Rida y otras compañeras de clase de Malala, el profesor Fasal Khalid y la directora Mariam Khalike, cariñosamente llamada por las alumnas Madame Mariam. Ahmed Shah, considerado como un tío por Malala, y el amigo más íntimo de Ziauddin Yousafzai, quien estaba con él al momento de recibir la noticia del atentado y lo acompañó durante todo el tiempo hasta el viaje de la familia a Gran Bretaña. El médico Mohamed Ayub, el primero que socorrió a Malala
cuando llegó herida al hospital central de Saidut Sharif. Samar Minallah, amiga íntima de la familia Yousafzai, de la etnia pastún y documentalista con trabajos sobre la condición de las niñas en el Valle de Swat. La activista por los derechos humanos y profesora de estudios de género Farzana Bari, de la Universidad Quaid Azem de Islamabad, autora de una investigación sobre el imperio de la talibanización del Valle de Swat en las mujeres, el ingeniero y ex parlamentario Miangul Adnan Aurangzeb, príncipe de Swat, heredero del primer valí de Swat, y el siguiente en la línea sucesoria del cargo, Usman ul Aizar, otro amigo íntimo de Ziauddin, historiador y presidente de la asociación Esvastú, que busca preservar el arte y la cultura pastún. Estoy profundamente agradecida a todos ellos. Un agradecimiento especial a Martina Suzuki, director ejecutivo de la compañía Das Letras, quien me propuso escribir un libro sobre Malala por su generosidad y confianza. A Julia Moritz Juárez, editora del sello Compañía Das Letrinas, por creer en este proyecto desde el inicio y recibirlo con tanto cariño y cuidado, y a todo el equipo que participó en la producción de este libro, especialmente Mel Brites, Helen Nakao y Camila Marí. A la ilustradora Bruna Asís Brasil, por el talento y sensibilidad con que dio vida a las palabras. Al embajador Alfredo Leoni y a su equipo en la Embajada de Brasil en Pakistán y Afganistán por el apoyo. Un agradecimiento especial al amigo diplomático Tomás Napoleao, primer secretario de la Embajada entre 2011 y 2014, por compartir conmigo su amplio conocimiento sobre Pakistán y el pueblo pastún, y por toda la ayuda personal brindada durante el periodo en el cual estuve en el país. A Sanaul Haq y su familia, por demostrar día tras día el valor de la hospitalidad pastún y por la generosidad de recibirme en su casa, aun conociendo los riesgos de albergar a una periodista en una región donde no somos bienvenidos. Un año después de mi visita, Sana fue secuestrado, interrogado y torturado durante 11 horas por hombres desconocidos por ayudar a 2 reporteros del periódico The New York Times a conseguir información relativa al atentado contra Malala, según le dijeron sus secuestradores. Al amigo Matthew Green, por ese entonces corresponsal de la agencia Reuters en Islamabad, y el reportero Declan Walsh del New York Times por los valiosos contactos. Walsh fue expulsado de Pakistán por el gobierno 6 meses después de mi visita, en mayo del 2013, durante la cobertura de la campaña para las elecciones generales en el país. Tuvo hartas consecuencias, ¿eh? Un agradecimiento especial a la brasileña Cristina von Sperling y a la periodista canadiense Kathy Gannon, de la agencia Associated Press. Ambas viven en Pakistán hace más de 20 años, por su generosidad y por ayudarme a llegar al Valle de Swat. En abril del 2014, Kathy sufrió un atentado a balazos durante la cobertura de las elecciones presidenciales en Afganistán. La fotógrafa que la acompañaba, Anja Niedrig-Gauss, murió en el ataque. Su valor y perseverancia sirven de inspiración. Al profesor Claudio Fragata, autor de libros infantiles y ganador del premio Jabuti en 2014 con alfabeto escalofobético. Y a la periodista Bia Reis, editora asistente del periódico O Estado de Sao Paulo y autora del blog Estante de Letrinas, por su lectura cuidadosa y su valiosa sugerencia. Al director de redacción del periódico O Estado de Sao Paulo, Ricardo Gandour, al director ejecutivo Roberto Gassi y a la editora en jefe Sida Damasco,
por las oportunidades o por el cariño. Al editor del Internacional Roberto Lameiras y su equipo por el aprendizaje y el aliento. Al teniente coronel Muhammad Musad Khan de las Fuerzas Armadas de Pakistán por facilitarme las imágenes de las 2 operaciones militares lanzadas contra los talibanes en el Valle de Swat en el 2007 y 2009, y al mayor general Asim Salem Bajwa por la autorización para entrar al Valle de Swat, cercado por el ejército, menos de un mes después del atentado contra Malala. Para mi esposo, Yasir B. de Cuadros Jr., por esperarme siempre y nunca dejarme desistir. Para mi familia, en especial a mi madre, Teresina María Carranza, por ayudarme a amar la escuela y a cumplir con placer las tareas para el hogar. La participación de los padres en el proceso de educación es fundamental. La autora dice, casi un año después del atentado, Kainat Riaz y Shazia Ramzan también se mudaron a Inglaterra, donde volvieron a estudiar. Antes de la creación de la línea Durand, la frontera de 2.640 kilómetros entre Afganistán y Pakistán, que separó a los pastunes en 1893. Ellos eran llamados de forma generalizada afganos. También se los llamaba patanes. Los afganos entraron en guerra con los británicos 3 veces, en 1839 hasta 1842, en 1878 hasta 1880 y 1919. Incapaz de controlar a los pueblos de la frontera, la corona británica estableció en la región principados semi-independientes como Swat en 1926, que permaneció autónomo después de la independencia de la India y la creación de Pakistán. El Principado fue disuelto en 1969 y Swat fue incorporado a la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. La obra más completa sobre la historia de los pastunes en el libro de Olaf Caroe de Pathans 550 BC AD 1957, Oxford University Press 1958, que sirvió de referencia para este libro. Las citas sobre el paso de Alejandro Magno por tierras pastunes constan en el libro de Frank Holt, Into the Land of Bones, Alexander the Great in Afghanistan, University of California Press, Los Ángeles, California, 2005. La descripción de Heródoto sobre Pakhtunkhwa está en las historias, libro 3, según es citado en el libro John Murray, Travel into Bokhara, Londres, 1834, pp. 162-3. Las 2 escenas descritas en los penúltimos párrafos de la página 44 y 56 fueron capturadas en el documental de Adam B. Ellick. Y acá, si ustedes pueden seguir leyendo, desde Class Dismiss, y también les dejo una lectura sobre... ¡Uy! Sobre la autora. Se me cayó la cámara, perdón. Para que ustedes la puedan leer.
Y así hemos terminado este libro con el último inconveniente de que se me cayó la cámara, pero aún sirve el relato. Muchas gracias por su atención. Recuerden suscribirse a mi canal, darle like a los cuentos y también poder comentar para poder responderles y saber su opinión. Muchas gracias. Chao, chao.